Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Queridos hermanos, continuamos en esta meditación sobre las litanías de la Virgen. En esta tercera parte, Trono de la sabiduría, veamos que María sí comunica la sabiduría a sus devotos, y tratemos de ser hijos de María y hijos bien educados de María, imitando sus virtudes. San Alberto Magno, cuando hacía sus primeros estudios, estuvo a punto de salir del convento por su poca capacidad para ellos. Soñó entonces que, arrimando una escalera para fugarse, vio encima de las tapias del convento 4 señoras venerables y una de gran majestad, que cuando subía la escalera le estorbaban la salida. Una le preguntó el motivo de aquel empeño, y como él alegase su cortedad para el estudio, le prometió la Virgen que haría grandes progresos en la ciencia y que un día, estando enseñando, olvidaría todo su saber para que conociese ser don del cielo. Pronto llegó a ser el más insigne maestro de filosofía y teología, y contó entre sus discípulos a Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia Católica, el que mejor explicó la fe católica. Por eso la Iglesia lo declara doctor común. Él debe ser el maestro de todas las universidades, seminarios de la Iglesia Católica, por sus principios sanos de la filosofía y de la teología. 3 años antes de morir, este santo, Santo Alberto Magno, 3 años antes de morir, estando enseñando en Colonia, Alemania, repentinamente perdió la memoria, sin que le fuese posible continuar su explicación. Refirió entonces a sus discípulos el sueño que había tenido en su juventud, y como toda su ciencia era una gracia singular de la Santísima Virgen, trono de la sabiduría. El padre Francisco Suárez fue muy amante de la Santísima Virgen. Siendo estudiante, por su cortedad estuvo a punto de dejar sus estudios también, para pasar al grado de hermano coadjutor, y así fue un día a proponérselo al padre Martín Gutiérrez, recordándole a la vez el juicio desfavorable de los consultores habían hecho acerca de su talento antes de entrar en la compañía de Jesús, y el título de indiferente con que había sido admitido. El padre Martín se hizo entonces cargo de lo mucho que esto le había de costar al padre Suárez. ¿Qué pasó con ese santo? Bien, pasó lo que pasó con muchos otros santos. Empezó a rezar y a pedir y a suplicar. Y finalmente la Santísima Virgen lo ayudó. El padre Suárez fue uno de los más grandes teólogos de la Compañía de Jesús. Con toda mi alma, padre, respondió Suárez, con todo el fuego de amor, y yo voy a pedir a la Virgen que me ayude. Pues váyase, dijo el padre, a postrar a sus plantas ahora mismo, y pídale de mi parte el don de sabiduría, que yo voy a pedírsele también. Así lo hizo el padre Suárez, y mucho después, dijimos, fue uno de los más grandes sabios, grandes teólogos. También tenemos otro caso, hermano contrahecho, así llamado por la deformidad y encogimiento de sus miembros a causa de una enfermedad que sufrió en su infancia. Era hijo de un conde y nació en Suabia en el año 1015. No podía dedicarse a la milicia, pero tampoco al estudio por falta de memoria, escasísimo talento. Fue un día a postrarse a los pies de la Virgen María y le aplicó un talento semejante al de los demás hombres, ya que en el cuerpo era tan desgraciado. La Virgen despachó firmemente la su plegaria y fue después uno de los sabios más ilustres de su siglo. Fue monje benedictino y toda su vida recordó que debía su ciencia a la Santísima Virgen, y para mostrarle su gratitud compuso en su honor diversidad de sermones e himnos, entre otros la antífona Alma Redemptoris Mater.
Falleció en el monasterio de Reichenau en el año 1054. Otro caso, Juan Nicolás, alumno del Colegio de los Jesuitas en Metz, Francia, era muy bueno y piadoso, pero muy torpe para el estudio. Iba a hacer su último examen, del que dependía su salida del colegio, cuando le llevó a su madre a la iglesia de los Celestinos y le hizo rezar y oír varias misas ante el altar de la Virgen. Cuando una hora más tarde compareció en examen, dejó admirados a los jueces por sus respuestas y contra toda suposición sacó la primera nota. Desde entonces fue siempre de los primeros de su clase y más tarde santo religioso de la Compañía de Jesús y eminente orador. Falleció en el año 1804. Decía San Edmundo de Canterbury: con María las luces que mi entendimiento recibe son más abundantes, aún los ojos del cuerpo se cansan menos. Tan dulce y provechoso es mirar de vez en cuando a mi amadísima madre. Por eso se aconseja tener siempre en la mesa de estudio una imagen o estampa de María e invocarla con frecuencia. El padre Tomás Sánchez, teólogo de los más insignes en su juventud, halló dificultad para entrar en la compañía por un notable defecto de pronunciación, pero se encomendó a Nuestra Señora de la Fuente Santa en Córdoba y se vio libre de aquel impedimento. Cuando después venía a Córdoba, iba derecho a la iglesia de la Virgen para darle gracias por aquel beneficio. Decía misa en su altar y allí estaba largas horas en oración. El muy célebre predicador Antonio Vieira, muy falto de memoria en sus principios, alcanzó más tarde por la Santa Virgen su grande ingenio y elocuencia. El padre Atanasio Kircher, famosísimo matemático digno de la inmortalidad en frase de Leibniz, hizo colgar a los pies de Nuestra Señora de Mentorella, en Italia, un escrito en que decía: declaro, oh Señora, para que lo entiendan los venideros, que todo lo que hasta ahora he podido alcanzar de erudición y de ciencia, y todo cuanto he escrito digno de alguna alabanza, lo debo mucho más que a mi esfuerzo y a mis desvelos, a un rayo de luz de la eterna sabiduría, recibido como don particular de vuestra bondad maternal. En testimonio de lo cual he firmado ese documento y colgado ante vos mi pluma, la cual os ofrezco en acción de gracias, vuestro pobre, miserable, indigno servidor, Atanasio Kircher. Otro caso interesante, el padre Martín Gutiérrez, rector del Colegio de la Compañía de Jesús en Salamanca, el año 1670, antes de ser jesuita, teniendo que predicar un sermón de la Inmaculada en Plasencia, iba con intento de impugnar la entonces piadosa creencia porque no le convencían los argumentos en que se asentaba. Al subir al púlpito, se le borraron de la memoria las ideas que llevaba preparadas y le vinieron otras en favor de la Concepción Inmaculada de María, en tal abundancia y brillantez que al salir fue aclamado por el público. Desde entonces se encendió en amor a María. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Terminamos este tema, queridos hermanos. María es nuestra maestra de los que se dedican a la educación de los niños. Escuchen bien esto. María es maestra de los que se dedican a la educación de los niños. San José Calasanz San José Calasanz se hallaba un día rezando con sus niños en el oratorio, cuando vio descender del cielo sobre una blanca nube a la Santísima Virgen, rodeada de resplandores, acompañada de legiones de ángeles y con el niño Jesús en los brazos. La Reina del Cielo manifestó al santo el singular placer que experimentaba en sus trabajos con los niños, y volviendo el rostro a su divino Hijo, le rogó
que bendijera al maestro y a los discípulos. Así lo hizo el niño y desapareció la visión. Otro caso muy hermoso, San Juan Bosco. San Juan Bosco de niño tuvo un sueño misterioso en que se le apareció Nuestra Señora y le dijo, le apareció nuestro Señor, y le dijo, yo soy el hijo de la que tu madre te ha enseñado a saludar 3 veces al día. Yo te daré la maestra que te enseñará para que tú enseñes a los otros. Apareció entonces una señora hermosísima, de vestiduras resplandecientes, y llamándolos por su nombre, le mostró una multitud de muchachos que antes blasfemaban, transformados en osos, en perros, en lobos salvajes. Allí le dijo, entre ellos debes trabajar, don Bosco, con paciencia y humildad los cambiarás. Repentinamente los animales ariscos se transformaron en corderitos que se vinieron balando. Juan se pone a llorar. No comprendo, señora. ¿Qué debo hacer? A su tiempo lo comprenderás todo. Tuvo su encuentro con su primer biriquino, Bartolomé Garelli, el día de la Inmaculada, cuando se disponía a celebrar la Santa Misa, y lo miró como enviado de la Santísima Virgen, y de rodillas, lleno de emoción, como quien va a comenzar una solemne etapa de su vida, rezó el Ave María. Y cuando llegó el tiempo, fue San Juan Bosco, el fundador de las escuelas salesianas y el padre de tantos miles de niños de la calle. San Juan Bosco dedicó su vida a recoger todos estos niños huérfanos, estos niños de la calle, para educarlos, catequizarlos, confesarlos. En efecto, decía don Bosco, el que está en pecado no puede ser bien educado. Un día un inglés muy famoso visitó a don Bosco en Torino y vio tantos y tantos y tantos muchachos bien educados, y le dijo, ¿cuál es tu método? Me dijo, mi método es muy sencillo: amor a la Virgen, catecismo y santos sacramentos. Queridos hermanos, les aconsejo leer el libro de Hugo Vast, Don Bosco y su tiempo. Vale la pena. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén.